Bien, señores, nosotros tenemos hoy, como de costumbre, regularmente al politólogo Fernando Peña. Muchas personas, porque quiero decir que las participaciones de Fernando Peña, ahora que hacen medición de audiencia, ocupan un lugar importante en las audiciones de la revista. Hay algunos expositores como Fernando Peña, Iván Gatón, Guido Gómez y otros médicos que vienen a tratar temas de salud, Arismendi Díaz Santana, que son muy escuchados y marcan una alta audiencia. Hoy que nosotros entendemos que el país necesita entender algunos temas, le hemos rogado a Fernando que estuviera con nosotros. Hoy, que es, digamos, el primer día de lo que resta del año, porque es así. Y lo que nos aguarda es parte de lo que hemos ido manejando. Primero, esta semana se hizo no una denuncia, sino ya concretamente en la revista se dijo que existe un plan, un programa dirigido a resolver el problema dominico-haitiano desde la visión y de la conveniencia de Estados Unidos, por lo cual no tenemos los detalles de ese programa a ejecutarse, pero sí tenemos los nombres de personas que están dedicados a llevar a cabo ese plan. Hay también otra dificultad, y es que los únicos conocedores de parte de esos programas son el ex embajador Robert Thomas, que nos pasamos 3 años hablando de su homosexualidad y nos olvidamos de averiguar que su verdadera permanencia en ese cargo se debió a que conocía este programa y no podían darse el lujo de cambiar el hombre que estaba localmente dirigiendo el programa. Ese es uno que conocía todo el programa. El otro que conocía parte de ese programa, la parte económica, porque tiene una parte que consiste en convertir los 2 territorios en una gran fábrica de mano de obra para ambas naciones, es el señor Fernando Capellán. Los que están dirigiendo el programa, el director ejecutivo, el que lleva el día a día, es un colombiano de nombre Ramón Escobar. Ramón Escobar es un joven político colombiano que ha participado en diferentes áreas en la política exterior estadounidense. Participó mucho cuando las guerrillas se reunieron en Cuba con el gobierno y llegaron a un acuerdo. Él fue un factor importante de la integración de la guerrilla. También es parte de eso, un conocedor de nuestra política dominicana y es un gran conocedor de la frontera. Se trata del señor Christopher Dodd. Christopher Dodd es un norteamericano que tiene
un récord. Es el norteamericano que más años ha estado representando un estado, el estado de Connecticut, en el Congreso de los Estados Unidos. Primero como representante y después como senador. Pero Christopher Dodd, en su juventud, se inscribió en las dos organizaciones que los jóvenes estadounidenses servían a su país, el Cuerpo de Paz y el Ejército de los Estados Unidos. Se inscribió en los dos. Fue asignado por el Cuerpo de Paz durante 2 años a República Dominicana y conoce República Dominicana, Dajabón, Loma de Cabrera, Restauración, mejor que cualquier dominicano. 2 años lo pasó ahí. Christopher Dodd hoy no es senador, pero pertenece a un alto cargo de asesoría al presidente Biden, con quien fue compañero de estudios y de congreso. El tercero es un personaje que realmente nosotros no sabemos la razón por la que fue señalado ahí, que se llama Wesley Clark. El general Clark es un general que fue jefe de la OTAN, jefe supremo de la OTAN, pero luego se designó para resolver el problema de Kosovo. No digo que él fue, pero sé que durante su gestión en esa misión se perdieron 5.000 vidas en Kosovo. Él tiene una empresa que se llama Studebaker, aparentemente defensora del medio ambiente y de avances tecnológicos. Esas 3 personas con conocimiento de ellos. Posteriormente, nosotros propusimos que sus amigos en Dominicana, de esa gente, pudieran ayudar en algo a dar a conocer ese programa y sobre todo a asesorarlos a ellos de que puedan conocer y tomar en cuenta las necesidades de los dominicanos, porque en el día de hoy, domingo de resurrección, recibimos 2 noticias que ponen de manifiesto lo difícil que es la situación dominico-haitiana. El Santo Padre, un sacerdote, luego obispo y luego papa argentino de origen italiano, hizo un llamado a los dominicanos a que tengamos caridad y ayudemos a resolver el problema haitiano. Pero el mismo día, un sacerdote dominicano, subalterno de ese papa, llama la atención sobre a que pronto la población dominicana será una minoría frente a la población haitiana. Nosotros no queremos opinar nada, pero sí le decimos que llama la atención que mientras el Papa dice algo, su subalterno dice otra, y no es reprimido. Bien, eso es lo que tenemos en mañana, en eso se está trabajando. Es normal que los políticos traten de buscar más votos. Leonel Fernández busca 500,000 afiliados más. El gobierno busca más síndicos y regidores que se afilien. Y la justicia hace un trabajo
para la disminución o eliminación del PLD de Danilo como fuerza de elecciones en el 24. Danilo Medina es el último que falta. Todo su gabinete de arriba está preso o suelto bajo palabra. Falta el fondo. Danilo tendrá una sesión de 40 sesiones de tratamiento en Florida, donde se le tratará un cáncer. Que sea simulado o que sea verdadero, no lo sabemos, pero sí sabemos que si se está dando radiaciones, quimio o radio, no va a la cirugía, posiblemente sea una simulación en la que él tendrá que recibir, porque lo está recibiendo a partir de ayer en el Cleveland Clinic de Weston, Florida. Hay gente que hasta felices están, los felicito, porque hay que tener grandeza. Un ladronazo que está pagando sus deudas. Fenómeno, si esa es la línea, fenómeno. Pero que recuerden una cosa, que recuerden, primero, la mano de Dios y segundo, Lula. Más nada. Los villanos de ayer, Lula, Correa, Evo, hoy no son. ¿Cuál fue el error? China. China fue el error. Ahora, vamos a ver lo que se planea a partir de mañana. Elecciones en el 24, menos de un año. Un gobierno que hace lo que puede, buscando una reelección que tiene que ganar en primera vuelta con dos candidatos. Uno del PLD que tiene que enfrentarse a dos presidentes de la República y que hoy nosotros vamos a pedirle a Fernando Peña que visualice algunas situaciones que nosotros quisiéramos contestarle. Me dicen, Fernando Peña va mucho a la revista. Él va en su condición de miembro del Observatorio de Políticas Públicas, va como político que está tratando de coordinar un grupo de partidos para que compitan por cargos electivos en el 24, o va como miembro de un espacio nacional por la transparencia en la ducta de extracción. Se trata de la extracción de recursos naturales, en un momento en que los recursos naturales están ocupando el primer lugar. Aquí, unos incendios y una sequía tuvo tanta importancia como el juicio que llevó a prisión a medio gobierno de Danilo. Entonces, nosotros vamos a dejar que él primero nos hable de esa transparencia que es necesaria. Y quiero pedirle que incluya en su exposición algo que le confieso, a veces preguntamos cosas que sabemos, hay una que no lo hace. Cuando hay naciones que prohíben extracción de sus recursos naturales definitivamente y otras que hablan de una extracción regulada, bien regulada, y que le sirva a la economía de su país, pero con muchos controles. Y cuando las
empresas que extraen el mineral o el recurso natural no obedecen a normas internacionales si ellas son líderes y son muy pocas, porque en el caso de Barrick, tú tienes que Barrick explota el oro en más de 3 naciones, en Sudamérica, Chile, Argentina, en Estados Unidos, en Canadá y aquí, y creo que en otros países. Y nosotros queremos saber cuál debe ser el parámetro que nosotros debemos de tener con respecto a la minería. Necesitamos divisas, pero ayer me dice una persona, ese barco que está parado ahí, que tú siempre mencionas, ¿tú no crees que se está llevando el oro para procesarlo? Digo, mira, el oro aquí se puso de manifiesto en el gobierno de Medina cuando un director de aduanas denunció que ese oro se va crudo y que lo refinan ellos, pero ellos son los que dicen cuánto oro, cuánta plata, cuánto cobre. Ellos son los que dan, los que le dicen al gobierno, eso es lo que tú tienes. Entonces no hay que estar sacando en un barco clandestinamente uno. Lo otro es el tema del daño del medio ambiente en la extracción de los minerales. Hay una mina que ha tenido mucha suerte, no sabemos por qué, que es la mina de Maimón, que originalmente es de cobre, pero que como el mineral viene de diferentes presentaciones, nosotros no sabemos por qué nunca se meten con esa mina. Vamos a dejar que Fernando primero nos hable del Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva. Bueno, doctor, muchas cosas juntas, pero siempre en los domingos, en horas extras, es de alguna manera fácil manejar el tiempo para tratar temas claves. Usted de hecho ha planteado 3 cosas en su intervención. La primera de ellas está referida a la cuestión que tiene que ver con Barrick Gold, el tema de las industrias extractivas, la situación del país y las andanzas de Barrick por el mundo. La segunda son problemas más locales, digamos, más políticos directos. Pero yo quiero decirle que yo siempre que vengo acá, lo primero que vengo es mi condición de ciudadano, que tiene una visión de las cosas, que tiene una función social, que tiene una dedicación al país. Yo, como todo ser humano, soy un home politicón, ¿no? Soy un ser político. Y igual que usted y que cualquiera que nos esté escuchando o observando a través de su pantalla ahora mismo. Y como tal, entonces tengo una visión de la política. Y no solo porque abordo problemas políticos, sino por la pasión con que asumo la responsabilidad política en la búsqueda de una transformación profunda, revolucionaria de la sociedad que padecemos. Y desde el punto de vista social tengo mi condición de profesional y como politólogo me he dedicado al Observatorio de Políticas Públicas y desde él hago una función y desde la que hablo y cuando no es a nombre de él establezco claramente las diferencias, porque no quiero en ninguna medida comprometer la responsabilidad de terceros o de instituciones en lo que corresponde a mi responsabilidad individual. Ahora, a partir del próximo martes, del 11 al 16 de este mes, la próxima semana, se desarrollará en el mundo porque toca los diferentes continentes, una jornada internacional de acción contra la desgracia que significa Barrick Gold en el planeta. Me refiero a esta multinacional de oro, una de las 5 hermanas, una de las 5 grandes que de alguna manera explota uno de los mayores yacimientos de oro en explotación del planeta. Y además en un país donde hay otro yacimiento del que el proyecto de su explotación ella forma parte, que está también considerado uno de los más grandes yacimientos del planeta, que está
doctor, para coincidir con cosas que usted está planteando como tema en la frontera dominico-haitiana, a la altura de Dajabón, debajo de la zona franca de Juana Méndez, que se llama la Concepción Neísta de este lado. La binacional. La binacional Y de aquel lado la miel. No es la compañía principal. Ellos negaron esa y la de San Juan. Sí, no, la de San Juan, de la que es canadiense, sí, la de Gold Quest. Claro que tienen que negarla porque no es de ellos, es de Gold Quest. Pero en el caso de la concesión neíta, sus alianzas con Unigold y con Gold Corp, como las tiene también en la República Dominicana, en la propia explotación con una de ellas de su mina de Cotuí, tiene negocios y tiene relaciones. Ahora, lo que pasa es que a veces se manejan con alguna inteligencia estos emporios. A lo mejor no es del lado dominicano, sino del lado haitiano. Y en este caso es del lado haitiano justamente. Ahora, hay que ver cómo se maneja la información en este plano y cómo tanto la cadena de beneficiarios reales como la forma en que se encubren o se cubren, para no decir encubren, se cubren las inversiones, las compañías juegan con eso. En el caso de Barry está en República Dominicana, Argentina, Tanzania, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pakistán, Alaska y Nueva Nevada de Estados Unidos. Estamos hablando de 8 puntos del mundo donde a partir del martes habrá una jornada simultánea o combinada de los movimientos sociales, los movimientos populares, organizaciones de sociedad civil que tratan el tema minero, entidades académicas que combinadas con una serie de proyectos de investigación y de instituciones que en el planeta le dan seguimiento a estos temas, vamos a hacer una campaña de acción mundial para poner en evidencia la desgracia que significa Barrick para todos nuestros países, los desastres ecológicos y ambientales que está patrocinando, la violación de los derechos de las comunidades que desarrolla en cada caso y que tiene, entre otros lugares de expresión directa de ese agravio y de esa desgracia a la República Dominicana, particularmente en la mina de Pueblo Viejo, donde además de hacer el desastre que han hecho después de su instalación hace casi una década, o alrededor de una década, están proyectando un proceso de expansión que incluye la instalación de una presa de cola alrededor de la que no hay, una nueva presa de cola alrededor de la que no hay ningún tipo de transparencia, ni de ellos ni del gobierno dominicano. Y coincide, doctor, con el hecho de que en este país, justamente en este momento, desde el pasado día 31, se desarrolla un proceso de evaluación de la República Dominicana por parte del estándar del que la República Dominicana es parte y que trata y aborda el tema de la transparencia en las industrias extractivas. Cuando hablamos de industria extractiva estamos refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con minería metálica y minería no metálica. Estamos hablando con todo lo que tiene que ver con extracción y manejo de la extracción de combustible. Estamos hablando de extracción de nuestros mares y extracción también de los bosques. Estamos hablando entonces de un espacio que a nivel global ha creado un estándar al que tienen que seguir los países que lo asumen, que procura tener transparencia en el manejo de todos los recursos que tienen que ver con esto y que progresivamente ha ido incorporando una serie de temas, como incorporó en su último encuentro de París hace unos 4 años el estándar 80, cuando en París incorporó el elemento del medio ambiente como uno de los rigores que han de ser obligatorios a partir de la próxima reunión en Tanzania, en Dakar, en el próximo mes de junio. Estamos entonces en el marco de un país que se metió en el estándar 80 para afrontar los rigores que supone manejar con transparencia ese negocio, donde no está permitido ni facilitado la violación de los derechos de las comunidades, los daños irracionales y las estupideces y las barbaridades que se cometen con el medio ambiente, donde el manejo de los recursos debe estar claro y por tanto la sujeción a las leyes también. Y en este país nosotros tenemos un serio problema. Esta organización del Espacio Nacional, en lo que toca a lo local, ¿qué actividades tienen bien claras que se van a llevar a cabo? Por Vamos a ejemplo, entender, sí. porque Entonces, hablar de Tanzania ahora. Sí. Como parte de ese esfuerzo, entonces nosotros colocamos dentro de ese concierto los problemas de la República Dominicana. Y esos problemas que nosotros tenemos
nos obligan a poner en evidencia lo que está pasando en las comunidades que están debajo de la presa de Coral Yagal, por ejemplo, que en esta revista, en la revista 110 y en Horas Extras se ha manejado de manera continua durante varios años, donde las comunidades que están debajo de la presa de Coral Yagal han estado exigiendo, como ordena la ley y además la justicia y las condiciones de vida, su reubicación, porque están debajo de un muro de una presa que tiene millones de toneladas de lodo tóxico con componentes de cualquier tipo, incluyendo cianuro, que amenazan la vida de esas comunidades y la zona. Estamos hablando de comunidades como las de Cotuí, las de Bonao, las de La Vega, que viven el impacto directo de explotaciones mineras, que deben recibir el 5% de los beneficios netos de la empresa, directamente entregados a sus ayuntamientos para ser aportados, y el gobierno de la República Dominicana no lo ha practicado absolutamente nunca. En Cotuí lo ha simulado, pero en Bonao y en La Vega no lo ha aportado, porque definitivamente empresas como la Falcon Beach Dominicana nunca han aportado lo que tiene que ver con el 5%. Y en el caso de Cormidón, que es la única pequeña mina que lo aporta directamente, porque es la única que se sujeta a la ley en el país, a la ley de medio ambiente, perdón, a la ley de minería, y tiene un contrato que le obliga a entregar esos recursos al Ayuntamiento de Maimón. Pero ha perdido la oportunidad esa comunidad de manejar miles de millones de pesos dedicados a tratar de subsanar de alguna manera el daño, el efecto, el impacto que tiene la explotación minera ahí. El ENTRE es un espacio, una organización, una forma de articulación de cientos de organizaciones de todo el país. Recientemente, el pasado 26 de marzo, se reunió en un hotel de la capital la Asamblea Nacional del ENTRE. Y esa Asamblea Nacional reunió a organizaciones y entidades de todo el país, porque industria extractiva no es solo la minera. Hay una industria no minera que es fatal en este país, que incluye el peso de la cementera, el peso de la extracción de agregados, de sílice, de arena, de grava, de piedras calizas que se utilizan que tiene diversos usos, y ese proyecto de explotación minera no metálica también devasta a la República Dominicana, igual que las empresas extractivas. Aquí hay solo 3 empresas mineras en explotación, que son la de Cotuí, la de Bonao y la de Maimón, o sea, Cormidón, la Falcon Bridge y la Barrick Gold. Esas 3 empresas están en el Triángulo de la Muerte, o sea, están sobre el río Yuna, sobre el principal depósito de agua dulce del Caribe, que es el lago de Atillo, y sobre el principal río de la República Dominicana en términos de caudales, que es el río Yuna. Cuando uno ve eso y uno dice, pero minería solo ahí, no. Este país, por donde quiera, además de que está concesionado para la explotación en empresas de explotación metálica, minera, está concesionado y entregado a empresas que no tienen ningún rigor. Es más, el Ministerio de Energía y Minas no controla lo que es la producción de agregados y la extracción de minerales que son no metálicos. Por ejemplo, sal, yeso, larimar, ámbar, para poner ejemplo, aparte de los agregados y las referencias que hice sobre otros productos mineros no metálicos. El país está totalmente cubierto por eso. Entonces, las organizaciones de todo el país que tienen áreas que están influidos por la explotación minera metálica y no metálica, se han agrupado en ese espacio que se llama ENTRE, Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva, que en su última asamblea, celebrada en un hotel de la capital el pasado 26, decidió asumir la campaña mundial contra Barrick, teniéndolo como centro y colocando en manos del país, del movimiento social y de las organizaciones populares este tema, para articularlo con una cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el agua, con la depredación de nuestros bosques, de nuestras costas, de nuestros mares, y sobre todo con ese problema particular del agua, ahora que incluso se habla tanto de agua. Entonces, hemos decidido una jornada nacional, y esa jornada nacional va a implicar como actividad central una visita para la entrega de un documento a las instalaciones de Barrick Gold en Santo Domingo en el día del lunes a las 10 de la mañana, y eso tendrá continuidad con una jornada de encendido de vela en la zona minera, con la entrega de un documento público conjunto y con una campaña mundial que implica el
la firma y la difusión para la firma de un documento de carácter internacional, mundial, para denunciar las barbaridades de Barrigol en la República Dominicana, para prepararnos y participar en una jornada de protesta contra Barry a propósito de la reunión de su asamblea de accionistas que se celebrará el día 2 de mayo en Toronto, Canadá, 1, y 2, la reunión del Congreso Mundial, del Seminario Mundial, de la actividad del Encuentro Mundial de Haití, que se va a celebrar en Senegal, en la ciudad de Dakar. Ese es un programa que estamos combinando con una serie de instituciones y contando con el apoyo de entidades que van a apoyarnos en una cuestión muy especial, que es que dentro de este programa de actividades de ENTRE están dos procesos, uno de carácter legal respecto del daño tanto a la salud como al ambiente que genera la Barrigol, que es un proceso de carácter judicial penal en tribunales fuera del país, y dos, ya tenemos uno primero en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos al mismo tiempo a plantearnos una evaluación y una revisión del estudio de impacto ambiental con que Barrigol pretende justificar la construcción de una nueva presa de cola. Y para ello tenemos el apoyo de Eastworld, que es una institución que trabaja en Estados Unidos en el tema de minería y de industria extractiva, y el apoyo de Mining Watch, una organización canadiense que también trabaja en la denuncia de una empresa como Barrigol, siendo también una empresa canadiense. Estamos hablando entonces de un proceso donde la República Dominicana deberá recibir informaciones que nunca había recibido sobre Barrigol, que tendrá que ponerse en evidencia exactamente todas las características del daño que hace esa empresa en la República Dominicana, particularmente el daño creado en Cotuí sobre las comunidades que deben reubicarse, que son las comunidades de La Laguna, La Piñita, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo, y La Cerca, en esa área que es definitivamente invivible. Estamos hablando de un proceso de movilización social en la República Dominicana al que están convocados todos los grupos populares y todas las organizaciones civiles y cívicas que le preocupa efectivamente el futuro de una República Dominicana en la que el tema del modelo de explotación extractivista, que la extracción de minerales y particularmente el apuntalamiento de la minería metálica amenaza muy seriamente con acabar con lo que nos queda de agua y con lo que nos queda de reservorios en este país para alimentar y producir y garantizar la vida. Caso de San Juan de la Maguana, caso de las extensiones de las explotaciones mineras en Bonao, caso en Barahona y el caso de Dajabón en la frontera con Haití. Todos estos proyectos asociados a grandes empresas y multinacionales mineras y asociadas y vinculadas a intereses espurios de los capitales oligárquicos en la República Dominicana, que en nombre de la modernidad y en nombre de un desarrollo que no es tal, pretenden terminar lo que nos queda como base de la vida en materia de agua, medio ambiente, bosques y salud para la República Dominicana. Bien, eso con respecto a ENTRE, a Barrick y a las actividades. Hay algunos temas que yo quisiera que tú nos digas a qué altura están. Por ejemplo, ¿recuerdas la comisión en que el observatorio formó parte de la famosa política energética de aquí? Sí, ¿cómo no? Forma parte del sector social que trabajó el tema de energía y el tema del pacto eléctrico. ¿En qué quedó eso? Eso está... El pacto social, el pacto energético, ¿en qué quedó? Bueno, el propio presidente de la República al final admitió que eso no le había funcionado, como intentó figurar la firma de un pacto que no fue pacto, que fue un acuerdo entre la cúpula empresarial y el gobierno. Eso entró en crisis, eso fracasó, y a la propia situación del Consejo Económico y Social así lo pone en evidencia. Aquí hay una situación agravada con el tratamiento de los problemas estructurales y de fondo de la cuestión eléctrica, y no se puede asegurar en nada que nosotros hayamos salido de la situación, y peor aún cuando la lógica privatizadora ha colocado a ese recurso que cuestionamos
profundamente como el de Punta Catalina por su vínculo no solo a la corrupción, sino por los serios problemas que se han demostrado tenía y tiene técnicamente y que amenazan incluso con barrer las propias expectativas que el gobierno y los técnicos que le han servido se plantearon para ese periodo. Bien. La crisis alrededor del tema de Punta Catalina, de las transparencias de la cuestión eléctrica, del problema de las pérdidas, de la situación de los generadores haciendo negocios sobre negocios y además el aumento de la lógica privatizadora en el tema eléctrico no se deje esperar porque ahora la amenaza es que terminen barriendo también con lo que le queda al Estado dominicano de control en la distribución de energía. Bien. Con la amenaza que hay sobre las ERES. Es imposible pensar que tú puedas contestarnos temas sin que no sean consultados los miembros del observatorio. Por tanto, quiero decir que todo lo que te preguntamos es preguntas que te hacemos en el orden personal. Porque como observatorio hay posiciones que están claras. Y tengo dos en este momento. Ya te dije que cuál es la posición con respecto a la explotación de recursos naturales. Si hay que hacer como los europeos y como un recurso natural que se destruye o que se aprovecha para ponerlo en las mejores condiciones, se tarda siglos en reponerse, uno pregunta si consumir ese recurso para solucionar una deuda transitoria que se va a tomar siglos en reponerse, ¿cuál es la posición de ustedes con la explotación de recursos? Y la otra es, con respecto, no a Catalina, que tiene todos los componentes, contaminante, carbón, corrupción y que los generadores la quieren. Es decir, tiene todos los componentes, no hay nada bueno en Catalina. Pregunta, ¿ustedes son partidarios que eso que se llama Catalina sea manejado por el sector oficial, ya que siga manejándolo el gobierno o que pase a el sector privado? Esas dos cosas. La explotación si debe eliminarse o Catalina si debe estatizarse. Le puedo responder a título personal y además la posición del observatorio porque coincido plenamente con ella. Y la posición del movimiento social que ha estado trabajando estos temas desde el ENTRI. En relación al tema minero, doctor, la explotación minera no es un problema de estos tiempos, ni siquiera es un problema del capitalismo, es un problema de la historia humana. La explotación de minerales ha sido y es necesaria. Lo que es innecesario, arbitrario y brutal es la explotación irracional de nuestros recursos naturales. Los recursos naturales tienen que ser manejados como toda la naturaleza en función de la vida. Y en función de la vida implica en función de la economía y del desarrollo de los seres humanos, desde todos los puntos de vista y en todos los planos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es, por ejemplo, la locura de la minería a cielo abierto en estos tiempos. Una cosa es la explotación minera y la utilización de nuestros recursos metálicos y no metálicos, porque si no usáramos los recursos no metálicos no pudiésemos construir un edificio de concreto y no pudiésemos ponerle una infraestructura de acero. No pudiésemos hacerlo si nos negáramos al uso de los recursos que la naturaleza le ofrece a los seres humanos, a las poblaciones y a los pueblos. Ahora, una cosa es eso. Y otra cosa es la conversión de todo en una mercancía, que es lo que hace no solo el capitalismo, sino las lógicas de explotación y de manejo de la naturaleza hoy, sin importar absolutamente lo que pase con la vida y con la gente, con los pueblos y con la naturaleza misma. Cuando matamos la naturaleza, como dice el Papa Francisco, estamos dañando nuestra propia casa. Estamos matando la casa de los seres humanos. Estamos acabando con la nave espacial que nos lleva, como dice un periodista venezolano muy conocido. Estamos agrediendo a nosotros mismos, porque nosotros somos parte de ese entramado natural de la vida, que es la naturaleza. Entonces, nosotros no nos oponemos a la explotación, al uso de los recursos naturales. Lo que nos oponemos a lo que se está haciendo acá. Nosotros no nos oponemos al uso del oro, ni al uso del hierro, ni al uso del cobre, ni al uso del zinc. Por el contrario, es necesario utilizarlo. Yo no tuviera la posibilidad de hablar por este teléfono
si no se explotaran minerales, incluso las llamadas tierras raras, por ejemplo. Alguna cosa es eso y otra cosa es querer desbaratar a Venezuela, invadir a Venezuela para cogerse toda la tierra rara que hay en Venezuela, que después de China probablemente es el punto del planeta donde hay más tierras raras concentradas, y hacerle la locura que le han hecho a ese pueblo, la ofensiva que han desarrollado contra él. Una cosa es eso y otra cosa es dominar la República Dominicana para apoderarse de 1, 2 o 3 yacimientos de oro de los más importantes del planeta que hay en esta isla, o convertir a la República Dominicana en una factoría minera donde no haya absolutamente vida y agua. ¿Cómo es posible que Barrick Gold use el 100% del agua, tenga el derecho al 100% del agua del lago más grande de agua dulce del Caribe, que es la presa de Atillo? Y los campesinos y las comunidades costeras no tengan un acueducto, la mayoría de esas comunidades no lo tengan. Que a las comunidades campesinas que están debajo de la presa de Cola les den 4 botellones de agua 2 veces a la semana, desde hace 10 años. Y que Barrick Gold lo haya hecho ella y ahora lo haga un gobierno irresponsable como el gobierno dominicano y nadie diga nada. O sea, a lo que nos oponemos es a eso, a ese tipo de tratamiento. A lo que nos oponemos es a que nadie sepa qué ha hecho Falcon Bricks con el dinero correspondiente al plan de remediación después que Falcon Bricks ha sido cerrada y transferida 2 o 3 veces. Cada año el gobierno no da el 5% de lo que no lo ha hecho. En el caso de construirlo asimilado, ¿usted cree que 1% de una producción de una empresa como Barrick Gold puede ser igual a una suma fija todos los años? ¿Usted cree, doctor? Eso no es posible. Este gobierno quiere meterle en la cabeza a la ciudadanía y aparentar que cumple, entregando a Cotuí, a un organismo creado por ellos mismos y manejado politiqueramente como el FOMISAR, porque históricamente ha sido eso, aunque mucha gente honesta ha pasado por ahí y está ahí incluso, entregarle 200 millones cuando Barrick Gold debe entregar alrededor de 1.000, 1.200, 800, 900 millones todos los años, a la comunidad, no al gobierno, sino a la comunidad, como dice la ley 6400 de medio ambiente. Así es, al ayuntamiento. Es lo que dice la ley de medio ambiente, 6400. Sin embargo, no lo hacen, nunca lo han hecho. Le deben a Cotuí cerca de 6.000 millones de pesos no entregados después de haberlo recuperado de Falcon Bricks, según dicen ellos y según dice la propia minera. Ellos han firmado un contrato entre los dos. La responsabilidad no es solo del gobierno, es de una empresa que tiene que velar porque se cumpla el contrato que ellos tienen. Estamos hablando entonces de una situación de la minería en la que nosotros no somos antimineros por antimineros. Lo que nosotros somos es contrario a la barbaridad y a la desgracia que han impuesto. Nosotros nos oponemos a minas, por ejemplo. Doctor, ¿usted cree que es posible hacer una mina como la de Gold Quest en San Juan de la Maguana? No. No es posible, pero probablemente una explotación como la de Maimón es posible. Ahora, la irracionalidad de Barrick Gold y convertir eso sencillamente en una cueva de lodo, con ese proyecto que hay ahora, por ejemplo, de una nueva presa de Cola, encima de que la que no hay tiene problemas, de que la que existe actualmente es de alto riesgo, según dicen los propios estudios y órganos internacionales a los que Barrick recurre para que le examinen su presa, los he visto en los informes, presa de alto riesgo. ¿Cómo es posible que ahora quieran construir una y el país no sepa, la comunidad no conozca, la República Dominicana no esté al tanto de lo que eso implica? Entonces, nosotros no nos oponemos al uso de minerales, por el contrario, lo que nos oponemos a esta barbaridad y peor aún a la barbaridad que imponen monopolios como Barrick, porque son imposiciones de muerte. Claro. Privatización de y en el caso de la energía, no, jamás. ¿Por qué privatización? Pero ven acá, el gobierno dice que Catalina le deja 200 y pico de millones de dólares al año, lo que estaba estimado, dice el gobierno ahora. Entonces, si el gobierno si Punta Catalina le da eso, ¿por qué tiene que irse a entregar al sector privado? No se conforman con haber puesto a Drácula a administrar el banco de sangre. Porque ¿quién dirige a Punta Catalina? ¿Es un empresario eléctrico del sector privado que ha participado en todo este proceso? Todo el mundo sabe que Marrancini es dueño de negocios eléctricos, por razones hasta de ética. Ni él debió aceptar, ni el gobierno debió proponerlo. Es el jefe de eso, porque el camino es crear las condiciones para privatizarla y hacer lo que hicieron con la vieja CDE, que la desacreditaron tanto, la corrompieron tanto, la dañaron tanto, robaron tanto en ella, que terminaron haciendo que el pueblo creara conciencia de que había que vendérsela hasta al diablo, y se la vendieron al diablo.
Ahora, cuando todo pasó, hicieron su negocio, entonces soltaron como un bagazo a las EDE. Y tuvo el Estado Dominicano que recuperar a las EDE y todavía no sabemos cuánto costó la recuperación, el pago, la recompra de EDE por ejemplo. Y ahora están creando de nuevo las condiciones, poco a poco, para descuartizarla y después de descuartizarla, pasar sus formatos al sector privado de manera total. Ahora, estas ni siquiera son empresas legalmente estatales, son empresas mixtas, porque hay un 0.99% que por ley es de los trabajadores de la vía CDE y por tanto ellos no pueden enajenar eso así a lo loco. Buscarán la vuelta probablemente con la falta de institucionalidad que hay en este país, pero lo cierto es que han ido creando las condiciones para privatizar, para volver a entregar al sector privado el negocio de la distribución y la venta de energía, y lo están haciendo a través de un proceso de desguace. Han ido desestructurando el problema, por ejemplo, de las líneas de alta tensión, de media tensión y de baja tensión, y la han ido pasando, quitándoselas a las EDE, para el final de la jornada dejar... ¿La distribución es privada? No lo es formalmente, pero en los hechos van avanzando cuando te manejan el problema de la entrega de circuitos al sector privado y empresa privada. Cuando te entregan circuitos para el cobro, te están desarrollando un proceso de privatización y van avanzando en eso, haciéndolo en nombre de una eficiencia que perfectamente la puede gerenciar el Estado Dominicano. Sí, aquí lo que está pasando, incluso en este gobierno, doctor, este gobierno tiene una naturaleza tan privatizadora como los vulgares gobiernos del PLD. Y peor aún ahora, hay un proceso de velocidad mucho mayor. Usted nos recuerda cosas como la ley de las APP. El gobierno del PLD no pudo imponer el pacto eléctrico. Y este gobierno, en un ratito, cogió y lo fraguó, lo figuró y supuestamente lo firmó en el Palacio sin la participación de uno de los tres actores que por ley, por decreto y por tradición y por compromiso público tenía que participar, que era el sector social. Nosotros no participamos en la firma de ese pacto. Está claro, no se sabe todavía ni siquiera quiénes de ellos lo firmaron, porque una parte de los empresarios, sobre todo de los medios y de la pequeña industria, no lo firmaron. Entonces quiere decir que todo ese apoyo por el buen funcionamiento de Catalina, por todo ese apoyo por la lucha contra la corrupción, que toda esa lucha por el buen manejo de la minería, que toda esa lucha que benefició el triunfo de este gobierno. Hoy día este gobierno ha hecho caso omiso, no a compromisos, porque a mí me consta que en el caso del observatorio o de Fernando Peña, en lo personal o como coordinador, no exigió ningún tipo de compensación. ¿Usted recuerda? Y quiero que sepa que es muy sencillo determinar quiénes son. El otro día encontré en una organización no gubernamental un representante en un organismo de rescate, específicamente creo que en el comité ese que lucha en tragedias y cosas de esas como Defensa Civil. Es la Defensa Civil. Lo dirige un joven que es un luchador. Sí, así es. ¿Verdad? Pero no como aporte a su lucha, porque ahí no hay nada, ni siquiera empleo, porque ahí todo el mundo es voluntario. Lo que le quiero decir es que la actitud de ustedes contra el gobierno es de que no se sienten cómodos porque el gobierno no ha hecho caso omiso, hizo caso omiso a todas esas cosas. No, doctor, pero a veces cuando la gente del pueblo nos escucha a nosotros, a usted como comunicador, como conductor de este programa, a mí como participante, cuando nos escucha, hay términos que lo ponen en una dirección que a veces prejuicia o predispone. No, lo que nosotros estamos haciendo ni siquiera es contra el gobierno. Es a favor del pueblo de este país que no tiene doliente. Es a favor del compromiso que ellos mismos hicieron. Porque quien se comprometió a transparencia en todo aquí fue este gobierno. Quien se comprometió a la lucha contra la corrupción fue este gobierno. Hay corrupción en este gobierno y hay un trato del gobierno hacia el proceso de lucha contra la corrupción del sistema judicial que no es el mejor, no ha sido el más claro, ni el mejor, ni el más oportuno.
ni el más contribuyente, no lo ha sido, porque al final de la jornada, después de todo, está altamente demostrado, y esto lo digo en lo personal con mucha responsabilidad, que el principal beneficiario ahora de que se detenga o se ralentice o se desvíe o se deforme el proceso de lucha contra la impunidad de manera definitiva es el propio proyecto de la reelección del presidente de la República. Si alguien coincide con la impunidad ahora, es justamente el proyecto de la reelección. Porque de lo contrario, la situación, y este es un elemento político que lo podemos analizar un poco en paralelo, es justamente al gobierno y al proyecto de la reelección. Entonces, la impunidad, el problema de la corrupción, las luchas que se desarrollaron por reivindicaciones históricas del pueblo dominicano y que terminaron poniendo no solo al PLD contra la espalda y la pared, sino saliendo del PRD, fue capturado por un grupo que tiene hoy la dirección del Estado Dominicano, que ni siquiera gobierna como partido, sino que gobierna como grupo, como nuevo grupo que ha de competir con los grupos que anteriormente salieron del gobierno y el poder. Todo el mundo sabe que ese grupo es de lo mismo. Entonces, por esa situación es importante que cuando hablamos a la gente y cuando explicamos esto, lo demos hacia el detalle. El problema de la energía en la República Dominicana no se puede discutir al margen de buscar quién es su principal responsable y su principal beneficiario. Cuando ocurre un crimen hay que buscar primero a quién beneficia, dice la tradición criminalística. Entonces, ¿a quién beneficia el problema eléctrico en la República Dominicana? Tanto el desastre que hay como el negocio. A los generadores. Punto de partida. Entonces, si es a ellos, hay que ver cómo ellos se juegan y cómo ellos se han jugado. Los únicos que no han perdido son ellos. Eso es algo que tú no necesitas prueba. Sí, pero necesitas prueba, pero tú no me puedes decir, pasando a lo político, que quién va a ser el gran beneficiario de los errores, es más, del intento de reelección. ¿Quién va a ser? ¿Un PLDista? ¿El hombre que más dirigió el PLD en el mundo? Mire, doctor, ven las cosas así y tal vez eso es muy sencillo. Eso no, me parece que es muy liso. Porque eso es como suponer que la vida de este país se debate entre Abinader y Leonel Fernández. No, eso no es verdad. Y hay que ponerlo en evidencia para que el pueblo de este país entienda esto. Doctor, lo que pasa es que admitir lo que yo estoy diciendo implica admitir que hay una crisis de carácter institucional, de carácter económico y social. Hay una organización secreta. No es secreta. No es secreta, doctor. Es que usted tiene que admitir. Es que tú me estás hablando del pueblo, me estás de difuso, peluso, confuso. Mire cómo yo le estoy hablando del pueblo. Yo le estoy hablando del pueblo a partir de los datos que tienen los propios partidos de gobierno. Doctor, no ha tenido usted que admitir, y todos hemos tenido que admitir, que en este país hay una crisis de liderazgo, por tanto de autoridad social, humana, política y cultural frente al pueblo del país. Un vacío de ese liderazgo. Pues eso no hay que demostrar. Entonces, la prueba es, el presidente es un líder. ¿Era un líder cuando fue electo? No. Y los otros fueron líderes frustrados, dañados en el camino, porque tanto le pasó a Leonel Fernández, a pesar de los años de gobierno, como a Danilo Medina. Danilo hoy es un preso. Es un preso cuestionado y lo explicamos, lo discutimos en este mismo programa en múltiples ocasiones, no ahora, no hace 2 años y más de 2 años. Pero ya eso se cerró, Danilo no cuenta. No, y entonces, ¿por qué cuenta el que antes no contaba? Necesariamente, por el vacío. No, lo que pasa es que aquí, lo que pasa, doctor, mire, que hasta la gente que no tiene visión antisistémica como usted, también le buscan la vuelta a la cosa para que el sistema siga funcionando. Lo que no funciona es este sistema político podrido, esta institucionalidad pervertida. Eso es lo que no está funcionando y por eso aquí hay un vacío de liderazgo que tiene que ser llenado. Y no olvidemos lo que ha pasado en toda la región, lo que ha pasado incluso en la propia República Dominicana. Aquí hay gente añorando múltiples cosas, desde Bosa hasta Trujillo. ¿Por qué? Porque toda la porquería que hemos tenido no funciona. Entonces, yo usaba mucho una frase de la palabra biopsia y autopsia. Y digo, caramba, pero tuve que dejarla por algo que surgió con la creación del Ministerio de Justicia, que decían que nosotros debemos comenzar a hacer biopsias para poder curar a la gente, porque la autopsia ya es el muerto. Entonces veo que le quieren quitar el Instituto de Patología Forense a la Procuraduría para pasarlo al Ministerio
de justicia. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? O que los principales opositores a esa medida dicen es que si es del gobierno van a cambiar la autopsia y van a poner otro resultado del muerto. Van a cambiar el diagnóstico por el cual murió alguien. Pero usted tiene que admitir que eso es parte de la misma campaña. Mire, todo lo que está en manos del Estado es malo. Y no puede funcionar. Es que no tiene que ser así. Tiene que ser así. No, claro que no, doctor. Mire, el Estado... pero hace 2 años... Mire lo que yo digo. Hay gente que pensó que esto iba a ser diferente. El Estado, hay personas así que es. pensaron No, pero no eso. solo eso. Mire, hay gente que no lo pensaron, pero pues que hasta lo deseábamos. ¿Por qué? Porque el país tenía que cambiar en algo. Y hay gente que aceptó los cargos y hoy están pensando seriamente en si lo mantienen. en si se van o si siguen cobrando el sueldo. Sí, pero por supuesto, porque al final de la jornada son aparatos burocráticos que una parte no son determinantes en la función pública y en la determinación de políticas públicas y otros sí. Entonces, donde aquí se corta el bacalao, donde se toman las decisiones de política y donde se asegura la vigencia de intereses, no está cualquiera. Cuando usted habla del problema internacional y dice, ¿quiénes discutieron el tema de Haití con ese equipo que usted planteó? Cuando usted dice, ¿quiénes lo discutieron? Yo lo escuché cuando usted estaba exponiendo el primer día la denuncia del tema. Porque más que hacer un análisis, lo que hay planteado en la intervención suya sobre el tema de Haití del último momento y que usted refería al principio, no es un análisis, es una denuncia. Si lo que tiene de valor eso es la información que da en primer lugar. Y su análisis, que siempre es enjundioso y que ayuda, es una parte también importante. Esos nombres que se dan ahí, los dominicanos que se comprometen con eso, los funcionarios públicos que ponen para que jueguen roles, no los ponen al azar. Así como usted encuentra un embajador norteamericano en el que una campaña a la que yo digo hasta a lo mejor la propia revista y la propia Horas Extras se sumó sin darse cuenta, que lo que ponían de relieve era las condiciones, la preferencia sexual del embajador, lo que olvidaban era, no tomaron en cuenta que ustedes se pusieron entonces al servicio de la lógica gringa, que eso era lo que quería, sin quererlo. Sí. Entonces ese tipo de cosas pasa aquí, doctor, y eso hay que evitarlo. Uno no se puede, hay que ver qué está después de la curva. Déjalo que hablen del sexo mientras nosotros resolvemos lo otro. Entonces eso pasa ahora. Eso pasó con alevosía. Entonces mire, por eso yo le dije, hay un mal cálculo del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona del problema político. Dejan que el tema haitiano se mantenga como en baño de María, tibio, hasta un punto, y en otro momento empiezan un proceso de aceleración del mismo. Y sobre todo después de haber supuestamente abierto el pecho pseudonacionalista el presidente de la República, diciendo que en una defensa supuesta de la nacionalidad y de la autonomía y de la soberanía dominicana, cuando en la práctica lo que está haciendo es tratando de colocar el tema haitiano como una cuestión que le sirva a su lógica reeleccionista, tanto en términos de la votación como tal, porque tiene un peso y es un componente de la preferencia del voto en la República Dominicana, como desde el punto de vista político en función de la actitud de los Estados Unidos. Entonces, ese manejo es un manejo equívoco, porque al final de la jornada es la clase dominante de la República Dominicana la que se pone de acuerdo con los gringos para ese tema haitiano. ¿Quién hace negocio con el tema haitiano de aquí? Busquemos los grupos económicos. ¿Hacen o no negocio algunos productores especiales de aguacate para allá del tema haitiano? Pero fundamental negocio no hacen los empresarios de Santiago que instalaron la zona franca en Juana Méndez. No para que sirva de modelo para reproducirla, como usted ha planteado, y han planteado nosotros, además hemos planteado otros, en el sentido de cómo usted cubrir la frontera de proyectos de desarrollo. Son productores clandestinos de riqueza. No, así es. Pero esos mismos no son exactamente procesos, proyectos y grupos económicos articulados a la desgracia del pleno haitiano y que instalan negocios y que hacen operaciones económicas con los grupos haitianos, incluyendo el grupo Vicini, o no está concebido el problema energético de la isla como un solo problema por esos mismos grupos económicos. Y particularmente estoy diciendo por su nombre, por el propio grupo Vicini, que ve el problema energético de la República Dominicana como un negocio de todas partes. Por eso, Fernando, para ello era importante Catalina. Para poder resolver el problema, ¿cuál es la palabra clave del comerciante, el negociante, el industrial? Una palabra clave, una.
El beneficio. Mercado. No. Es el ¿Quién beneficio. da No, no, mercado? el beneficio. Entonces, manejar. Los dos países. Sí, entonces, exactamente. De una rápida, no hay que esperar 3 generaciones. No, no está ahí. Eso es nada más hay que hacer la Pero, función pero, y ya. pero eso es para la venta. Y Comercial, usted dirá para sí, vender. pero esa es la burguesía vendedora y compradora. Pero Perfecto. el recurso Bien, humano, pero, ¿o tú te crees que los aguacates de Calimete, ahí no hay un dominicano ahí adentro? pero por supuesto. Un solo no Sí, hay. sí, no, pero no solo eso, doctor. Es que el problema de la migración haitiana se maneja de manera irresponsable. Si usted hiciera una regulación de otro tipo, probablemente que fuese humana y que fuese planteada no es una perspectiva xenofóbica, etcétera, seguro que la cosa fuera diferente, pero a estos empresarios lo que les interesa pura y simplemente es asegurar su tasa de ganancia. Eso es lo único que aseguran. No importa que sea en el sector servicio, no importa que sea en el sector industrial, no importa que sea en el sector agrícola. Entonces, sencillamente ellos son los responsables de esto y quieren culpabilizar a otros precisamente para seguir escondiendo eso. Cuando el gobierno maneja el problema haitiano como lo maneja, lo único que hace es plegarse a la política norteamericana. Y plegarse a la política norteamericana no solo es plegarse, y le respondo por adelantado a la pregunta que venía como uno de los temas que usted tiene, no solo asume una actitud irresponsable plegándose a ella, sino que hace un flaco servicio a la nación dominicana, no porque haya que tener el nacionalismo de los vinchos y zonas aledañas, sino porque aquí se necesita manejar un concepto de soberanía y una política de nación absolutamente diferente, pensando en el pueblo dominicano y no contra el pueblo haitiano. Esa es la lógica, sabiendo que son dos cosas diferenciadas, pero que han vivido siempre juntas, separadas una de otra, que es el tema de la soberanía. Entonces, en ese sentido, unos se excusan para eso. Los Estados Unidos a veces se ponen hasta medio disque socialistas. Cuando usted ve las explicaciones de los norteamericanos ahora respecto de estos temas, cuando usted oye el discurso de Trump, situando y hablando de qué era la izquierda y de qué era la izquierda en los Estados Unidos y en el mundo, usted se da cuenta cuál es el tipo de lenguaje y de código que manejan los imperialistas y que manejan los Estados Unidos frente a estos temas. Ellos lo usan convenientemente. Ellos convierten hasta en un ¿cómo se llama ese objeto cuando se regala? Hasta en un souvenir convierten al Che Guevara y te lo convierten en una mercancía, para poner un ejemplo Sí, pero de un símbolo tú mencionaste extremo. algo que yo creo que un día tiene que ser motivo de estudio. Tú sabes lo que es que la gente piensa, inclusive nosotros llegamos a pensar que Trump era diferente, que Trump y cambió la teoría de la amistad para evitar la guerra. No. ¿Sabes lo que hizo? Lo que tú acabas de decir. Quería resolver la guerra con el negocio. Buscó un idioma diferente, pero el objetivo era el mismo. Negocio, ¿cómo hacen? Pero Leonel lo hizo mejor, más claro, más pedagógico. Pagar para no matar. Sí. No sé, pues fue dicho, convertido en política pública. Eso es lo que le dijeron. Con un dinero. Pues claro. Entonces eso es lo mismo que Trump, que usted pone de ejemplo. Entonces, negociar pero hacer negocio. Discúlpeme, pero eso mismo hace el presidente Abinader respecto a estos temas. Y eso mismo hizo Danilo con la política de visita sorpresa, o con la política, no, con el programa de visita sorpresa. Por eso ahora todos los escándalos, todas las situaciones que se dan, es exactamente necesario un cambio en este país. Entonces, eso ha ido llevando a la República Dominicana a un momento de crisis de liderazgo, de vacío, que amenaza lo que sí preocupa a los norteamericanos. ¿Usted sabe qué es? La estabilidad política aquí. Y la estabilidad política, doctor, para los norteamericanos, esa es su frontera. Lo que tú no podías cambiar era 1 hora de vuelo por 24 horas de vuelo y 2 días de navegación por 1 mes de navegación. Se fue para China y pagó el precio. Pero no solo eso. Yo digo que no solo eso. Allí está un problema de tipo de carácter geopolítico, ahí está un problema de la región, y está un problema de los intereses norteamericanos en un mundo donde lo que era su patio, que nadie sabe si ahora es el jardín, la casa interior o el traspatio, porque ahora no se sabe de eso. Usted ve a Venezuela, se da cuenta que no. Usted ve a Colombia como está, se da cuenta que no. Usted ve a Brasil, se da cuenta que no. O sea, los Estados Unidos tienen una situación en el marco de esta región donde hay puntos que son absolutamente innegociables, y ahora vale recuperar a Juan Bosch. A Juan Bosch en el Caribe Frontera Imperial.
para recoger elementos que permitan examinar las condiciones actuales de esta región y particularmente el problema de la República Dominicana. Para los Estados Unidos aquí no hay un problema de República Dominicana y Haití, hay un problema insular desde el punto de vista geopolítico. Nosotros estamos como isla al frente de la costa este de los Estados Unidos y justamente al centro del punto por donde pasa lo que a los Estados Unidos hoy le es fundamental en materia de su abastecimiento estratégico. Y además con la amenaza de una presencia china de manera múltiple en el marco del continente y de la región. Entonces, con ese problema planteado, los Estados Unidos no pueden negociar lo que esto significa, porque Cuba no vuelve para atrás como ellos quieran. Sí, pero yo te voy a poner una pregunta. Y una persona que esté a dieta una semana se muere, pero una persona que esté a dieta 50 años se muere hace 50 años. ¿Qué pasó que Cuba está ahí? Si yo se lo explico a mi forma de ver las cosas, es que la identidad de un pueblo alrededor de la construcción de un proyecto de revolución era inderrotable. Sencillamente por eso. Por eso no fue de que hubo un acuerdo para dejarte sobrevivir, porque lo contrario es lo que ha sido permanente. ¿Y eso no fue un pacto? No, pero por supuesto que no. Pues, pacto usted puede hablar en el problema de la crisis de los misiles, eso sí. Pero eso se quedó pero respétame que yo te voy a dejar. Sí, pero eso fue un pleito entre las superpotencias en un momento inicial de la confrontación bipolar. Pero ahora es otra cosa. Ahora, después de todos estos años, pero los Estados Unidos no han tenido que soportar a Cuba. ¿Usted sabe cuál es la expresión correcta? Han tenido que sufrir a Cuba. Y hoy, con lo que ahí se creó bajo el genio de Fidel, fue otra cosa en materia de una capacidad para auto-reponerse de ese proceso en el marco de las dificultades, y los cubanos aprendieron en la desgracia, no fue en el éxito, no fue en la abundancia, fue en la desgracia. Ellos aprendieron de comer chícharo, ellos aprendieron de lo que significó ese bloqueo norteamericano en sus inicios, y lo hicieron incluso con Rusia, de tal manera que Rusia se desmoronó y Cuba no. Tan sencillo como eso. Entonces, si algo habla bien de Cuba, es su carácter de permanencia por el tipo de identidad que se construyó en un país pequeño, pero Cuba con un pueblo desarrollado. Se desmoronaron, pero Cuba no. No, lo que yo digo es que la Unión Soviética no existe y Cuba sí. Tan concreto como eso, pero además en un marco donde lo que quedó de la Unión Soviética recompuesto, ya no en materia de discusión ideológica, hoy es justamente un polo frente a los Estados Unidos con capacidades probablemente superiores a la del mismo imperio, que es la alianza con China. ¿Cómo tú ves esos días, posiblemente casi 500 que le quedan al presidente Abinader? 495 exactos. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tiene que hacer él? ¿O qué ya no puede hacer, ya no tiene tiempo para hacerlo? Primero, no hay forma de recomponer el autogolpe. O sea, la imposición al interior del PRM de la reelección, que ahora ha tenido que ser de alguna manera con una especie de variable de la posición que él no quería, porque él no quería las elecciones abiertas las elecciones abiertas y universales para definir la candidatura, no la quería, pero tuvieron que aceptar una fórmula. Esa fórmula pospone un proceso de conflictos internos, no por lo de Guido y lo de Alburquerque, no solo por eso, sino por algo que usted planteó ahorita, que no se ve todavía. Doctor, es que la confrontación a niveles de la presidencia se adelantan en todos los partidos. O sea, la confrontación que habrá entre los que sean candidatos o candidatas a la presidencia en mayo del año que viene, se va a adelantar esa misma confrontación entre los candidatos a presidente, pero a febrero. Entonces, de hecho, lo quiero decir ahora con la claridad con que intento decir las cosas siempre. Doctor, aquí no hay dos vueltas en las elecciones. No hay dos vueltas. Ni hay imposición de la reelección en lo que llaman la primera vuelta. Aquí hay tres vueltas. Y lo que está haciendo el proyecto de la reelección y todos los partidos es preparándose para la primera confrontación por la presidencia, que va a ser en febrero. Y esa confrontación por la presidencia convierte las elecciones de febrero en la primera vuelta, la de mayo en la segunda, y la otra, que es la disque posible,
que será obligatoria. Yo estoy claro que febrero es vital. Es vital. Entonces, pero véalo como lo estoy planteando. Febrero es la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año que viene. El PLD pierde en febrero, cuando se posponen. No, pero no solo pierde en Ahí fue febrero. que perdió. No, oiga, sí, bueno, usted dice la pasada. Pues claro, pero ahí hubo inserto un proceso que tenía que ver con una determinación reeleccionista que implicó la trampa que tuvo como precedente la convención interna del PLD, donde se le pasaron el rolo a... Donde engañaron a Leonel. A Leonel, así fue. Sí. Entonces la primera vuelta en aquella ocasión fue la primaria del PLD. Aquí ahora la primera vuelta va a ser las elecciones congresionales y municipales. Y óigame, piénselo bien que usted es agudo en esto y además llevando el análisis. Cuando eso se dé, el proceso de fractura política va a ser mayor en el país. De fractura política me refiero al partidismo tradicional. Por tanto, perdón, aquí no hay planteada con la derrota del PLD una alianza lisa entre Leonel, entre Fuerza del Pueblo y el PLD. Eso no es verdad. Que la gente dice que va para acá. Como no pudo aquí, ahora nos vamos todos con Leonel. Si el PRM logra mayoría en febrero, gana en primera vuelta. Pero, si no lo logra, no gana. Depende qué mayoría sea. Si es mayoría de votos es una cosa, pero míreme la cara. No, mayoría de electores. De electores. Sí. Entonces, porque puede ser... Síndico, más regidores. No, pero puede ser más síndico y más regidores y menos población electoral. Doctor, este país... Bueno, la tensión va a ser grande. No, pero no por la tensión, es por los niveles de concentración. Por ejemplo, si usted me divide bien la capital y me divide bien a Santiago, y pierde en 2 o 3 de los puntos, 4 o 5 puntos más importantes del país, la realidad política es otra. Es otra desde el punto de vista nacional. Entonces depende. Entonces ahí va a haber un aumento de los problemas en materia de crisis política de las instituciones y por tanto va a forzar a que se dé esa visión que tengo, va a forzar a que ahora, mire, este año, entre junio, entre mayo y agosto, se crean todas las condiciones y además se cierran los plazos o se ponen a la puerta para el problema de las alianzas. Si no se construye eso adecuadamente ahora, no importan los formatos, porque ahora no se trata de siglas, sino de votos reales, porque aquí hay una población cuestionante que en las encuestas del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de Alianza País y de todos los grupos, el Frente Amplio y los sectores, en sus encuestas, en la encuesta a la que ya tienen acceso, le hablan de 1% de la población que está sobre el 33% que no tiene una decisión a favor de la continuidad ni a favor de la vuelta a Leonel. Y ese fenómeno lo único que hace que potencia es lo que llaman algunas encuestas, veamos la Gallup incluso, como esa población en estado de insatisfacción o de indecisión. Entonces eso va planteando desde ahora un proceso difícil, ojo, en una realidad económica y social que no se va a hacer esperar. Aquí, mire, yo ayer mismo, corrí por la carretera que va hacia Catalina, por la costa. Estamos hablando de Najayo y esa zona. Y me encontré extrañísimo. Un molote enorme, vidrio en la calle, goma quemada, policía. ¿Qué pasa? ¿En cuántos puntos del país ese fenómeno te sorprende y nunca sale en un medio de comunicación? ¿Cómo está la situación general del país? ¿Por qué hay una protesta? No estoy diciendo, no era con haitianos que tenía que ver. O sea, era un problema social que había ahí. No conozco, pues no me detuve. Pero lo que digo, ese fenómeno se da en todas las regiones del país. ¿Qué había pasado en los últimos 15 días con el Cibao? En puntos del este de la República Dominicana, incluso en puntos de la capital. Donde quiera hay una protesta, que cuando no es una cosa es la otra. Porque hay niveles de insatisfacción e incapacidad de respuesta de parte del gobierno, a pesar de la politiquería. Aquí hace tiempo, después del ejercicio que hizo el gobierno de Danilo Medina, no se había vuelto a repetir. Un uso tan profuso del dinero público en acciones del Estado. Tan profuso. Lo que pasa incluso con ministerios enteros, con superpresupuestos, que están, más la publicidad que están desarrollando algunos ministerios del país, que no necesitan publicar lo que hacen, no necesitan hacer ningún video para nada, que están haciendo, incluyendo y fundamentalmente espacios como obras públicas,
¿Qué están haciendo? Es cogiendo el dinero público y poniéndolo por adelantado al servicio de un proyecto del cual van a pasar factura después. ¿Eso resuelve el problema de este país? No, señor. Ya eso es merienda del mismo tipo y en la misma escuela. Entonces, pienso que la República Dominicana está en el marco de una situación donde la discusión del problema político pasa por las expresiones propias que reclama el vacío que tenemos de liderazgo y de oferta política. Una posibilidad. Las cosas que el gobierno no ha podido resolver, que son muchas. ¿Tú entiendes que las crisis que han atravesado solamente la pandemia te produjo 4 o 5 efectos no deseados? Porque yo quiero que tú me digas que no, se perdieron 2 años escolares aquí. En resultados en materia de calidad y de producto, probablemente sí. Oh, pero ¿cómo de calidad? No se hizo nada en 2 años de eso. Segundo, no hablemos del manejo del 4%, nada más hablemos de eso. Segundo, la salud se resolvió. No. La seguridad social está No comience, la educación no se resolvió, ahora, aunque tenga excusa la salud. Eso se debió a los efectos devastadores en que en un momento el gobierno tuvo que pagar hasta salarios del sector privado. No. No se debe a La eso. crisis no afectó a eso. Pudo haberse resuelto el problema sin la pandemia. Claro que afectó el mundo entero. Ahora, lo que no es excusatorio. Lo que no explica es por qué los resultados y los números no son diferentes. Porque, doctor, ¿cómo es posible que usted me siga manejando hoy con los mismos datos de viejo el problema de la criminalidad? Mira, ¿Cómo me puedes manejar te voy a eso dar, igual en educación y en salud? Te voy a hacer una afirmación que a mí me cuesta hacerla, porque yo hablo todos los días, tengo ese problema. Cuando yo voy a juzgar este gobierno, el gobierno de mi amigo Luis Abinader, hijo de un amigo mío, casado con una amiga mía, ¿es exitoso o fracasó? Mire, yo lo voy a responder. Y yo para contestar eso, yo digo, bueno, como yo quiera. Si quiero decir que es exitoso dentro de la coyuntura de la crisis, mucho ha hecho. Y digo, por otro lado, y la cantidad de dinero que se ha usado, ¿se usó bien? Yo no sé qué decir, ninguna de las dos cosas. Yo le respondería, doctor. Mire, yo es público, nunca he sido de un partido tradicional, he sido un hombre de izquierda siempre. Yo me opuse radicalmente a esos gobiernos del PLD, sobre todo al final cómo terminaron. Planteamos la necesidad de salir de eso y planteamos, muchos como yo, la necesidad de salir del PLD. Y este país necesitaba salir del PLD. Y la salida del PLD implicaba la llegada al gobierno, porque era la única posibilidad de Luis Abinader. Pero la llegada con Luis Abinader no era un cheque para él, y mucho menos en blanco. Ni era un apoyo. Salir por salir. No, es para abrir la República. No, discúlpeme, lo voy a decir como un análisis. Era el camino hacia una transición. Mire, yo vuelvo a mi tesis de la transición. A mi tesis de la transición. A una transición que se está viviendo y se comienza a vivir. Cuando hablo de transición... Para no una transición se necesita un gobierno de transición. No, discúlpeme, doctor. No, a los gobiernos de transición se llega. Aquí lo que hay es hoy más claro, no solo una situación de crisis que permanece, una profundización. La mejor situación es ahora que no hay liderazgo. Si oye 30 segundos esto de manera lisa, lo va a entender mejor. Es que una crisis nunca se supera si no se agudiza. Y un gobierno incapaz de cumplir no solo con su palabra, sino con las aspiraciones de la gente, lo pone de relieve. El mejor ejemplo de eso, de que era posible, es la situación de la impunidad. Hoy, cuando yo le digo que el gobierno y la reelección son un freno para la lucha contra la impunidad, se lo digo muy clarito. Profundizar la lucha contra la impunidad implica pasar, como dice el pueblo dominicano, pasarle la mocha, así, a toda la cúpula política del país, incluyendo la del PRM. Uno. Porque hay que hacer corrupción para reelegirse. No, es que ya la hubo, doctor, antes de reelegirse.
Es que no, es que los complicados del PRM no son nada más de ahora, son del gobierno anterior. Porque que esas mafias trabajaron para todos los partidos. Entonces, esa es una. Lo otro es que chapear, pasarle la mocha a esa cúpula política corrompida, no todos están corrompidos, como personas me refiero, implica tocar los intereses de los grupos del poder oligárquico tradicional que son los principales beneficiarios de todo el sistema de corrupción del país entero. Y el mejor ejemplo de eso es el de Recafta. Si la primera que se desacreditó fue la misma lucha contra el... Mira, en el primer caso de la cárcel de Jean Alain, sacaron a lo que le dio la gana y lo excluyeron. Doctor, entonces tú quieres doctor, que hagan la doctor, lucha... mire, cójalo por donde debe ser. Es que donde tú quieras. No, por donde yo quiera, no. Es por un problema elemental. Olvidémonos de los nombres de las personas y digamos, la cúpula política en términos fundamentales es una mocha a tabla rasa que pasa, que los pone en evidencia como parte de un compromiso, porque en todos esos expedientes no solo hay gente de un solo partido beneficiario. Yo le digo, hay un segundo elemento, que es que de los beneficiarios de ese sistema de corrupción no son fundamentalmente los políticos, sino el gran empresariado del país. Y el mejor ejemplo de eso se lo voy a poner en el DR CAFTA. Dígame qué invirtieron, qué hicieron para ponerse a la altura de competir. Nada, todos los de... era la única solución. Y era parte del compromiso. Entonces, esa burguesía, esos son los principales beneficiarios. Yo quiero pedirte un favor, mira. Nosotros nos vamos, terminamos. Yo quiero preguntarte una cosa. Esa situación que hay en el país, lo eléctrico, todos los problemas que tenemos, lo electoral, que es en febrero. En febrero. El tema minero. Fernando, buscarse una alternativa, se hizo tarde. No importa que me digan lo que me digan, no hay tiempo para armar una cosa, ni siquiera para ganarse un regidor. Yo te voy a decir una cosa. Este proyecto de transparencia extractiva entorpece la agenda de lo que tú siempre has trabajado, o eso no tiene nada que ver con lo otro. Una empresa que es la primera empresa dominicana. ¿Cuál es dominicana? Bueno, dominicana de recursos dominicanos. No. Pero es que no, entonces, Barrigold primero no es una empresa dominicana, es una empresa extranjera que explota nuestros recursos. Sí, que explota nuestros recursos más valiosos. Sí, que además, por lo menos el que tiene mayor precio, y ahora como lo están promoviendo en su última información, como van los precios del oro mucho más. Ellos mismos lo dieron. Es más, a partir de un determinado momento, entonces nosotros en vez de ganar más, ganamos menos, y ellos se lo quedan con todo. Ellos me preguntaron, ¿por qué no vino Fernando? ¿Cuándo? Cuando dio la rueda de prensa. Cada día, después no me invitan. Pero mire, doctor, no. El problema de este tipo de empresa, este tipo de situación, es que es a país, no importan los intereses, hasta los propios grupos oligárquicos y burgueses sufren. Lo que estamos planteando alrededor de esto no es un problema político partidario, es un problema de política pública, es un problema de defensa de la soberanía, es un problema elemental y concreto, mire, de cumplimiento de la ley. Es que Barry no cumple la ley y el gobierno se lo permite. No hay pago del 5%, no hay salud para las comunidades, hay contaminación, no hay respeto a la ley ambiental del país, no hay respeto a los compromisos internacionales, no hay transparencia en el manejo de recursos y dinero, no hay transparencia en el manejo de la información. Barry tiene desde el año pasado que entregó al gobierno el estudio de impacto ambiental, dicen ellos a nivel internacional, y aquí en el país este gobierno irresponsable lo calla y Barry no lo dice. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a que la gente conozca en esencia lo que va a implicar una expansión que va a ser una especie de bomba de neutrones, una expansión de Barry, que va a ser una especie de bomba de neutrones en la principal área de reservorio de agua del país, en la principal reserva de biodiversidad y en el marco del río más caudaloso del país todavía, que es el Yuna, y entre la Loma de los Siete Picos y los Haitises y Loma Miranda. Cuando usted ve eso y ve que el apuntalamiento de esa explotación, ya este gobierno le convirtió la expansión a Barry en 2 veces y pico el tamaño que tenía. Pueblo Viejo ahora es 2 veces y pico el tamaño. Con el decreto último del gobierno, de este gobierno, este es un gobierno prominero para una empresa que es antinacional, devastadora, fraudulenta y destructiva como lo es Barrigold. Bien.
Nos vemos cada vez que necesitemos ayuda de Fernando, le pedimos cacao. Nos vemos.